Suerte. ¿Qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta última sesión del día. Un día muy interesante, un día muy... eh, yo creo que fue una gran mezcla, sobre todo viniendo de 3 días donde hemos hablado de la IA desde una cuestión conceptual, un entendimiento un poquito más de cómo está evolucionando nuestro mundo. Y ayer un poco también cómo era la vida práctica del abogado, pero hoy fuimos un poco más ya a la parte instrumental, a la parte de cómo puede impactar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hemos tenido algunas conversaciones respecto de legal ops o legal operations, pero en este momento, bueno, tengo un experto en el tema, alguien que nos va a platicar acerca de esto. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Acá Enrique Escala, muchas gracias Ricardo y Logic por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo y cerrando una jornada de alto impacto. Muchísimas gracias, Enrique. Enrique, realmente esta cuestión cada vez se van formando más profesionales en el derecho, no solamente, es decir, el derecho está empezando a ser no solamente para abogados que redactan contratos, sino estamos empezando, creo, a sentir más una industria jurídica. Estamos empezando a ver más al derecho o al despacho o al estudio jurídico como una unidad de negocio como una prestación de servicios, siempre lo hemos sabido, servicios legales. Sin embargo, creo que cada vez lo tenemos más, digamos que más enfrente. El tema de la tecnología nos viene a generar de alguna forma estas nuevas dinámicas, ya no tanto de ser tan artesanales o tan románticos como lo hemos visto en toda la vida, sino ya más como una unidad de negocio que opera con base a procesos y que de alguna forma tenemos como dos dinámicas. Una la del despacho donde hay una persona o donde hay una firma con dos apellidos o una marca más novedoso, que de alguna forma desde chiquititas que pueden llegar a ser prácticas personales hasta enormes que pueden ser firmas de Big Law, pero de alguna forma hay un espectro, ¿no? de práctica jurídica. Y luego también tenemos mucho los equipos jurídicos internos, los legales internos de las empresas que también son una forma de al final prestar servicios de forma interna a corporativos, a grandes empresas, con cientos o miles incluso de empleados que tienen requerimientos legales todos los días. Entonces tenemos, por un lado, el despacho, desde una persona, el unipersonal, el solo practitioner, hasta cientos de personas trabajando en una misma firma en una estructura corporativa que en ocasiones es hasta multinacional. Y tenemos también, por otro lado, lo que son las firmas, en este caso, bueno, pues los departamentos legales de las empresas que definitivamente pueden llegar a ser decenas o cientos de abogados trabajando para una sola empresa. Entonces, ya empezamos a sentir más una estandarización, empezamos a preguntarnos más con tantos datos, con tanta información, cuál es la eficiencia de mi despacho, realmente, si estoy o no siendo productivo, si tengo o no las personas correctas, si estoy capitalizando de forma correcta mi tiempo y muchas otras cosas que seguramente nos vas a platicar el día de hoy, pero cada vez se va haciendo más ciencia y no tanto un arte. Cuéntanos un poco, después de este como preámbulo, estimado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has sentido? Esta nueva forma o esta nueva práctica del derecho tiene que ver con una parte más industrializada, un poquito más de sector. Cuéntanos un poquito tu perspectiva ante esto y cómo es que te has ido involucrando en esta materia. Perfecto. La verdad es que ya lo dijo antes que yo y antes que todos nosotros Richard Susskind, que es un académico de renombre en temas de legal tech. Él en sus libros ya profesaba o vaticinaba este cambio que se venía. Eh, Ciertamente que nosotros pasamos de ser un estudio o un servicio boutique, más de artesanía, si se quiere, de un craft, ¿no es cierto? De tener que hacer algo muy tailor-made, muy customizado para entregar nuestros servicios, a algo que básicamente pasó a ser un commodity en muchos casos de uso. El caso de la boutique sigue existiendo. Eso va a tener poquísimo rango de automatización, dada la complejidad de los temas que se tocan. Eso va a seguir probablemente siendo algo de muchísima skill, ¿no es cierto?, de mucho expertise y no necesariamente buen candidato para la automatización. Pero tenemos
en esto de la regla, ¿no es cierto?, de Pareto del 80-20, tenemos un 80% del trabajo que se hace que sí es automatizable, que no es de alto valor, si se le mira, ¿no es cierto?, en el concepto de lo masivo. eh, o sea, sí, se le mira en el concepto de individual, pero claramente que si esto lo llevamos a grandes números, es una industria que está hoy día eh, pujante y que ya no tiene las mismas lógicas del servicio prestado de un estudio boutique o de una asesoría puntual. Eso. Así que hoy día vamos a hablar de algo muy relevante, que son las nuevas tecnologías que existen para la eficiencia operativa, automatización específicamente en LegalOps, pero me voy a encargar de algo y qué bueno que esta sea la charla de cierre, porque todo lo que han visto hasta hoy son tecnologías muy útiles y probablemente se están preguntando cómo las aplico el día de mañana en lo cotidiano, cómo las implemento en mis workflows o en mis flujos de trabajo que actualmente tengo con mi equipo. Entonces, yo me voy a hacer cargo precisamente de algo mucho más práctico que es la gestión del cambio, de cómo implementar de manera exitosa estas tecnologías. Entonces, voy a dividir un poco la sesión en mostrar estas tecnologías, pero rápidamente me quiero pasar a algo que creo que es fundamental y por lo general no está abordado tan masivamente porque no es tan sexy, si se quiere, como la tecnología en sí. Pero créanme que he visto en mi cargo miles de procesos, miles de proyectos que fracasan, no porque la idea sea mala, sino que porque la implementación de esto no se hizo de la manera correcta. Entonces creo que ese es un tema muy relevante para tocar y qué bueno que sea en el cierre porque te da como ese amarre para que todo lo que vieron en las sesiones anteriores lo puedan ahora aplicar en la práctica. Perfecto. Antes de comenzar, me gustaría hablar de ti. Yo sé que estuviste estudiando en UC Berkeley, que eres abogado. Cuéntanos un poco cuál ha sido como esta mezcla de cualidades que te ha llevado hasta este momento a representar lo que representas y saber lo que sabes. Cuéntanos un poquito de ti, de Enrique Escala. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Mira, la verdad es que yo no soy muy bueno para hablar de mí mismo, así que voy a ser bastante somera, bastante breve esta parte, pero lo que sí creo que suma más allá de lo que está en la slide y que pueden leer, es que yo hice una transición bastante atípica, en el sentido de que al poco andar me di cuenta de que los abogados, y de hecho, para que no crean que no me la pude en el otro sector, o sea, yo me saqué un summa cum laude, ¿no es cierto?, máximos galardones en lo académico cuando yo estudié en pregrado en Derecho. Fui académico también, hice clases en la Universidad de Derecho Civil, o sea, algo súper formal, muy tradicional, pero al poco andar me di cuenta que eso no era lo que realmente me llenaba, porque entendía de que el derecho en algún punto iba a cambiar y me daba una ansiedad ver cómo formábamos abogados que tenían las mismas herramientas que las que tuvo mi papá o mi abuelo, probablemente. Entonces, en ese punto yo me cuestioné si es que realmente valía la pena seguir en la academia de manera más tradicional y hoy día lo hago con este tipo de charlas, lo hago como un líder de opinión en temas que creo que son súper relevantes porque el día de mañana, y lo vamos a hablar en la charla, el día de mañana lo que no te va a reemplazar es una inteligencia artificial, lo que te va a reemplazar es una persona que sepa usar estas herramientas. Entonces la capacitación, el conocimiento y la puesta en práctica de estas herramientas es clave si es que nos queremos mantener en la primera línea de la prestación de servicios jurídicos en esta nueva etapa que se viene. Eso. Perfecto, estimado. Muchas gracias, Enrique. Me quedo solamente con algo. Por ahora no nos va a reemplazar una IA, lo va a hacer alguien que la sepa usar, pero esto se mantiene vigente ¿hasta cuándo? Mm. Yo, como comenté al principio de la charla, siempre va a existir un lugar en el ejercicio del derecho donde la inteligencia artificial veo muy difícil en el mediano, incluso en el largo plazo, de que pueda reemplazarlo, que es algo mucho más de criterio, si se quiere. Pero esto es algo bueno. Se puede ver como, quizás como toda revolución industrial, van a haber desempleos, ¿no es cierto? Eso no, obviamente que va a suceder, pero va a ser un pequeño costo que hay que pagar por algo mucho mejor, que es eliminar puestos de trabajo que realmente son redundantes y que no tienen sentido de ser en este nuevo paradigma que se nos viene. Entonces, la oportunidad está para reconvertirse, ¿no es cierto?, a tareas de mayor valor, a poder aportar, ¿no es cierto?, desde la vereda más humana.
Creo que hay una parte que nunca se va a poder quizás sustituir, que es la parte más humana. Los abogados naturalmente tenemos que ser también psicólogos de nuestros clientes algunas veces. Tenemos que tener contención emocional en casos que son de alta complejidad, tanto en lo valórico como en lo moral, y ahí no hay ninguna inteligencia artificial que pueda reemplazarlo. Ahora, si me preguntas de procesos de cobranza masiva para bancos, instituciones financieras, claramente que ahí eso es un proceso que hoy día va a ser la diferencia entre el artesano que hacía un calzado, ¿no es cierto? Que igualmente tiene su valor, pero hoy día eso va a ser una fábrica de una persona controlando una maquinaria que va a poder hacer mucho más, ¿no es cierto? Con la misma capacidad. Eso. Perfecto. Vamos a esta primera pregunta, Enrique, y sería, ¿cuánto tiempo perdemos los equipos legales en tareas repetitivas que pueden ser automatizadas? Creo que al final nuestra profesión, ser abogados, es alto valor, es decir, lo más valioso que tenemos como abogados es el tiempo, por eso hay quienes cobran por minuto, por hora, pero lo perdemos en cuestiones que pueden ser repetitivas, a lo mejor nos toca verlo en la práctica. eh, Me encanta ver que en las notarías siguen transcribiendo cuando es algo que deberían de tener automatizado y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esto. Sí, muy en línea con lo que ya estábamos conversando anteriormente. Creo que esto no es un problema, ¿no es cierto?, sino que es una oportunidad. Y esa es la forma que a lo menos yo lo planteo como un desafío a nivel de industria, en el cual, si no lo hacemos nosotros, los propios abogados, va a venir un ingeniero comercial o un ingeniero civil industrial o alguien de TI, ¿no es cierto?, alguien informático, que lo va a hacer por nosotros. Entonces, me encantaría que este cambio lo lideren abogados. En suma, ¿no es cierto?, con equipos interdisciplinarios en el cual podamos tener la ventaja de trabajar liderando esos equipos, porque nosotros tenemos el know-how, nosotros tenemos el conocimiento, pero al mismo tiempo apalancados, ¿no es cierto?, con equipos interdisciplinarios que nos puedan ayudar en esta transición. Me dolería un montón ver que los abogados seamos tan obtusos o tan poco visionarios que finalmente llegó alguien fuera, un outsider o un outlayer, como se les dice, fuera de la profesión legal y que esa persona sea el motor del cambio. Entonces, un poco, creo que acá esta oportunidad o desafío que yo planteo, que no es un problema, es precisamente para reconvertir ese tiempo. ¿No es cierto? Estoy liberando una cantidad de tiempo absurdo que antes estaba gastando en tareas repetitivas y que, seamos honestos, nadie realmente quiere transcribir un contrato o tener que ocupar, ¿no es cierto?, una plantilla, ir llenando dato por dato. ¿Eso tiene algún valor? Seamos honestos con nosotros mismos, no tiene ningún valor. El valor está en haber armado esa plantilla, el valor es en entender qué plantilla usar en ese caso concreto, y eso siempre va a seguir siendo un criterio humano, de sensibilidad, de experiencia, ¿no es cierto?, del abogado. Pero imaginen si es que hoy día yo estoy atendiendo o tengo la capacidad para atender un número de asuntos dados. Con esta asistencia que yo tengo gracias a la tecnología, yo puedo romper esa curva y las horas del día ya están dadas. Tenemos todos nosotros, tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, y algunos que son un poquito más trabajólicos tendrán, ¿no es cierto?, horarios de trabajo distintos o más holgados que el resto. Pero igualmente uno se topa con este límite inexorable, este obstáculo que nadie más puede sortear porque el día no tiene más horas. Y en ese momento uno se pregunta, ¿cómo puedo trabajar de manera más inteligente y no necesariamente más duro? ¿No es cierto? Work smart, not harder, como dicen, ¿no es cierto?, los anglosajones. Entonces, por ese lado yo creo que debería de ir el desafío de entender, ¿no es cierto?, de que tenemos mucho tiempo que liberar, que lo podemos reconvertir en valor, en tareas de muchísimo valor y que no son tareas repetitivas que, seamos honestos, nadie las quiere hacer. Eso. Y en ese mismo sentido, avanzando acá con la presentación, el desafío que nosotros hoy día presentamos es la ineficiencia operativa en LegalOps. O sea,
Por favor, no crean que el LegalOps es solamente de procesos masivos, ¿no es cierto?, de fiscalías o gerencias legales de empresas multinacionales. El LegalOps está en algo tan sencillo como el flujo de la recepcionista o la secretaria o algún abogado, ¿no es cierto?, o quizás no tiene por qué ser abogado, puede ser también algún asistente comercial que dentro del estudio de abogados de ustedes toma los casos como una primera capa de atención y luego eso, ¿no es cierto?, se tiene que ir encontrando con procesos que son de modelos de negocio, donde no entra el derecho. Acá no estamos hablando de calificar el fondo de un asunto jurídico, estamos hablando de un proceso que nos ayuda a funcionar como empresa. Porque, quieran o no, los abogados tenemos que funcionar con las mismas reglas del mercado de cualquier otra empresa. Y eso implica tener que profesionalizar también los servicios que nosotros entregamos y acá entra este concepto de las expectativas líquidas. Me gusta ocupar este concepto porque es un concepto que hoy día está de hecho en uno de los informes de trends, ¿no es cierto?, legales más importantes, en el que se señala que hoy día o sea, nuestros clientes lo que esperan de los servicios jurídicos es lo mismo que esperarían de cuando uno pide por aplicación, ¿no es cierto?, algún pedido de restaurante, etcétera. O sea, yo quiero que mi abogado me trate como con una aplicación que yo puedo tener el traqueo perfecto en todo momento, en todo lugar, de en qué va mi juicio, no tener que yo lidiar con un servicio al cliente que tarde mal y nunca me contesta. Entonces piensan que toda esa cadena de producción o ese workflow, ese flujo de trabajo, se puede automatizar hoy día y se puede eficientar. Entonces, ahí precisamente están estas tres casillas en las cuales tenemos primero el tiempo en tareas administrativas que perfectamente podrían ser automatizadas, ¿no es cierto? Los abogados ya sabemos que dedicar casi la mitad de su jornada a labores no estratégicas, a labores de bajo valor, de bajo impacto, donde realmente haber estudiado derecho o no no hace la diferencia. Hay, obviamente, por culpa de estas ineficiencias, pérdidas, ¿no es cierto?, financieras importantes, y se preguntan por qué no estamos llegando a números, a las metas, ¿no es cierto?, financieras que yo esperaba. Y la verdad es que hay mucha grasa en el camino. O sea, uno debiera de tener un workflow que sea fácil, que sea rápido y con los menos obstáculos posibles y ojalá con la menos manualidad posible, lo que baja, ¿no es cierto?, la tasa de error, etcétera. Y obviamente revisiones de contrato, que creo que es algo, y revisión de documentos legales en general. Ahí puse contratos, pero en verdad, por analogía, hagámoslo extensivo a cualquier tipo de documentación, ¿ya? Informes, permisos, licitaciones, ¿no es cierto?, etcétera, que pueden ser revisados o optimizada su revisión con herramientas de automatización, algunas con inteligencia artificial, otras no necesariamente, eso también quiero desmitificarlo, no solo la inteligencia artificial es la solución para la automatización, entonces también hay que evaluar si es que realmente vale la pena hacerlo con inteligencia artificial o hay alguna otra forma más eficiente de hacerlo. Entonces, la gran pregunta que nos queda ahí es si pudiéramos ahorrar un 40% de nuestro tiempo, ¿en qué actividades estratégicas lo invertirías? Y esa es la pregunta que yo les dejo planteada para que después al final me cuenten o si quieren ahí dentro del chat de preguntas pueden ir dejando esa reflexión en qué ocuparían ese 40% de tiempo que hoy día tienen. Puede ser en crecer el negocio o puede ser en algo tan sencillo como irme más temprano a mi casa a disfrutar con mi familia. Todo es válido en este sentido, así que los dejo también pensando en por qué tener que trabajar tan duro si puedo trabajar más light, ganar lo mismo y mejorar mi calidad de vida, que a veces, en mi caso lo menos, yo estoy muy tentado a tomar esa opción más que ser un trabajólico y reventarme trabajando. Creo que hay que tener un balance en ese sentido. Dicho esto, entonces, ante este desafío, la solución sería la automatización inteligente con inteligencia artificial. ¿Y qué es esta automatización inteligente llevada, ¿no es cierto?, al contexto de LegalOps? Tenemos tres, no son todas, ¿ok? Este no es como no es taxativo, ¿no es cierto? No se agota este listado con lo que estamos viendo acá, pero yo puse las tres más importantes o las que están más en boga hoy en día, que sería el RPA o Robotic Process Automation, que es un sistema que no necesariamente ocupa inteligencia artificial, pero se ve gratamente optimizado con el uso de inteligencia artificial.
Esto partió hace mucho tiempo, lo del RPA, entonces por eso les digo que viene de antes de lo de la inteligencia artificial, pero ahora con la sumatoria de meter inteligencia artificial generativa, que sería el segundo recuadro que aparece ahí, entonces esa combinación de RPA con inteligencia artificial generativa es una relación virtuosa que vino a quedarse, porque claramente que optimiza puntos en el RPA que eran hoy día revisiones manuales y que hoy día las podemos automatizar con inteligencia artificial, cosa que antiguamente no se podía hacer. O sea, en el RPA el flujo tenía necesariamente controles manuales y eso hoy día se puede automatizar con la ayuda de la inteligencia artificial. Y por último, algo muy relevante, lo que se mide no se puede mejorar. Entonces, pregúntense ustedes mismos, ¿qué procesos hoy día no estoy midiendo que no tengo idea si lo estoy haciendo bien o no? No tengo idea si estoy siendo eficiente o no, y no los puedo mejorar porque no los tengo mapeados, no los tengo visibilizados. Entonces, esto es un tema súper relevante de que los insights de negocio, los insights, ¿no es cierto?, de cosas que yo puedo mejorar, de acciones concretas que yo puedo tomar para mejorar los servicios que yo presto, para ser más eficiente y maximizar mis recursos que son limitados claramente, lo podemos hacer con analítica avanzada con inteligencia artificial. Vamos a ver un caso práctico para ver cómo esto decanta. Justamente estábamos hablando de la revisión de contratos automatizados o de documentos legales en general. Digamos que recibimos entonces 50 contratos que llegan a nuestro departamento legal para revisión, en el caso de que seamos una fiscalía o una gerencia legal de una empresa. Se hace un análisis previo con inteligencia artificial, lo que me permite es priorizar estos contratos por riesgo y generar resúmenes en minutos. Entonces, yo ya sé que estos contratos son contratos de adhesión en la mayoría. ¿Por qué me voy a detener en las cláusulas tipo? ¿Por qué me voy a detener en las cláusulas de estilo que yo sé que siempre son iguales? La inteligencia artificial sabe que son iguales. Entonces, ni siquiera se va a molestar en decirte, oye, no sé, la cláusula, la condición resolutoria tácita dice tal cosa. Si ya está dado, ¿no es cierto? Son contratos de adhesión que en algunas industrias reguladas, incluso por ley, tienen que ser siempre con la misma redacción. Entonces, la gracia que tiene esto es que se va a enfocar solamente en los puntos que nos interesan del contrato y vamos a optimizar esta revisión, que igualmente uno ya con el ojo clínico, yo me acuerdo que cuando tenía que hacer revisiones de estudios de títulos para cuando trabajé en un banco en el área inmobiliaria, yo ya de esos contratos hipotecarios de 30 páginas sabía perfecto dónde me tenía que ir, sabía perfecto dónde poner el ojo, etcétera. Entonces, si es que yo lo puedo hacer con esa facilidad, claramente con una inteligencia artificial también lo puedo hacer. Y me va a solamente alertar en los casos en los que esto se salga de la norma o tenga algo extraño. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial, esto probablemente ya lo vieron en las sesiones anteriores, en días anteriores, la inteligencia artificial no es que sea inteligente, lo que hace es una correlación estadística de datos, ¿no es cierto?, que el humano no logra procesar de manera tan natural, porque nosotros somos muy buenos para el detalle como humanos, pero no somos buenos para relacionar en el fondo cosas que coincidan o en el fondo eh, eh, patrones, esa era la palabra correcta. Patrones, ¿no es cierto?, que se van repitiendo en los datos. Y eso lo hace muy bien una inteligencia artificial. Vectoriza la data, entiende de que aquí hay un patrón y cuando dice este es un patrón, lo toma como este es el patrón. Entonces, todo lo que se salga, ¿no es cierto?, de esa casuística o de esa probabilidad de que esté dentro del patrón, te le va a levantar la mano y te va a decir, esto se sale del patrón. Entonces, así es como funciona en esencia una inteligencia artificial. Ve correlaciones de datos donde el ojo humano le costaría un año probablemente llegar a esa misma conclusión y una inteligencia artificial lo puede hacer en cuestión de segundos. A eso voy. Y obviamente que cuando aparece este warning, esta red flag, si se quiere, ¿no es cierto? Y vemos alguna anomalía en un contrato, recién ahí eso se pasa a un flujo de revisión humano. Entonces, nuevamente entra el principio de Pareto. O sea, el 80% de los resultados, ¿no es cierto?, se maximiza o se logra con el 20% de los recursos. Entonces, yo solamente dejo marginalmente, ¿no es cierto? Dejo la revisión humana para los casos, ¿no es cierto?, que se salen de la norma, que se salen de la estadística.
y eso me ahorra un montón de tiempo. Y el resultado por lo mismo es que se ve reducido en un 70% en promedio, ¿no es cierto?, el tiempo de revisión de contratos cuando se utiliza un sistema de inteligencia artificial generativa que logra ver los parámetros que son iguales, que no tienen por qué ser revisados y solo te avisa y te alerta de lo que se sale de esta probabilidad, de esta estadística de lo normal. Eh, pero ahora el tema que me convoca, porque esto es lo más interesante. Yo solo quería plantear todo este tema de la eficiencia en LegalOps para llegar a lo más sabroso, y es esto de el obstáculo, la resistencia al cambio. No me cuenten si quieren ahí, pueden, ¿no es cierto?, en las preguntas y respuestas o en algún comentario acá en el chat si nos pueden compartir cuántas veces o quiénes han, a lo menos, fracasado en el proyecto de implementación de alguna tecnología en el caso de uso de su empresa o de su despacho. No, Justamente lo sí, platicábamos hoy adelante. un poquito más temprano, que por un lado tenemos quienes de pronto dicen, tengo una idea de software, la voy a hacer, ¿no? Pensando en que desarrollar software es barato o alguien les cotiza o tienen un sobrino que está estudiando computación y les va a ayudar. Y después de haberle invertido muchos meses y mucho dinero, pues no sirve, o sea, realmente no sirve para lo que ellos querían o se dan cuenta que la exigencia es mucho más grande de la que pensaban, ¿no? Porque todo el mundo en su cabeza tiene como un software como debería funcionar y a la hora de la hora te das cuenta que no es ahí. Otros casos también interesantes pueden ser aquellos que tienen que ver con contrata una solución que parecería que te ayuda a todo, pero el problema es que o no, la gente no se adaptó, no la usó, no hubo una capacitación correcta, entonces nunca se implementó de forma correcta o usan partes de, y bueno, así en un espectro de todo tipo de historias, ¿no? Pero generalmente eh, la resistencia al cambio es dura, ¿no? O sea, la verdad es que la gente... ¿De qué te sirve tener una super herramienta si la secretaria no la quiere usar, si tu equipo legal está gastando más tiempo del que se está ahorrando en tratar de implementarla? Creo que ese es un tema complejo, ¿no? Totalmente, muy, muy de acuerdo, Ricardo, y de hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación, es cómo asegurar el éxito en la implementación de proyectos de tecnología. De hecho, ese es el core de lo que yo hago hoy día en Lemutec. Yo soy Solutions Manager y me preocupo de implementar proyectos complejos, que no es el servicio, ¿no es cierto?, que nosotros entregamos, que es contrata esta solución y casi que el onboarding es automático porque no tiene mucha complejidad. Estamos hablando de instituciones financieras, bancos, instituciones previsionales, compañías de seguro, que ya tienen su propia cultura. Entonces, más encima hay que adaptarse, ¿no es cierto?, a la cultura del lugar para poder lograr y asegurar esa implementación exitosa, lo que es un desafío en sí mismo. Y es por eso que ahí solamente están nombrados, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo, algunos de los elementos que se consideran parte de esta resistencia al cambio, especialmente el del miedo a perder el control o relevancia, que lo estábamos hablando anteriormente, de que no va a ser la tecnología la que te va a reemplazar, va a ser una persona que sepa utilizarla. Entonces tú tienes la responsabilidad de capacitarte para saber utilizar esa tecnología. Falta de conocimiento también respecto a lo mismo. También hay percepción de costo inicial altísimo, lo cual cada vez es menos porque la eficiencia de las tecnologías ha llegado a un punto en el que lo que antiguamente costaba un ojo de la cara, ¿no es cierto? Hoy día es mucho más accesible y las tecnologías han llegado a un punto en que estamos hablando de centavos de dólar en transacciones, ¿no es cierto?, que se hacen con inteligencia artificial generativa. Menos a un centavo, de hecho, a veces fraccionado a un costo que es totalmente marginal. Y obviamente que el impacto de no abordar esto es gigante porque se gastó tiempo, se gastaron recursos, presupuestos para que esto después no termine en un proyecto exitoso, es lamentable para todos. Eso. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Yo creo que antes de hacer como el overview o el paraguas que las engloba a todas es gradualidad. Y esa es la palabra clave, porque tratar de implementar tecnología de un día para otro sin
tener un roadmap, sin tener una carta Gantt, ¿no es cierto? Un cronograma de implementación en el donde implementemos esto de manera gradual, es la receta del fracaso. Yo tratar de empujar la tecnología sin haber hecho un cambio de mindset, sin haber hecho un cambio de cómo poder evangelizar a las personas que tienen que recibir esta tecnología y que la perciban como un aliado en sus tareas y no como un obstáculo, como bien dijiste, es el real desafío. Entonces, acá lo primero es comunicar el por qué, no qué vamos a hacer. Muchas empresas o líderes caen en el error de comunicar esto es lo que vamos a hacer. Pero si uno no hace la bajada táctica del racional que hay detrás, de por qué estamos haciendo esto, créanme que ninguna persona va a estar completamente, eh, en el fondo, no va a estar completamente motivada con este cambio. Van a haber preguntas, van a haber dudas. eh, Recuerden de que nosotros somos animales de costumbre, millones de años en nuestro ADN. O sea, tenemos que luchar contra eso, contra nuestra propia genética para hacer un cambio organizacional. A nadie le gusta que le cambien su forma de trabajar. Entonces, si es que nosotros podemos darle esa píldora, ese bañado en chocolate, si se quiere, a este mensaje, explicando, dándose el tiempo de explicar el por qué, cuáles son, ¿no es cierto?, los beneficios y los objetivos claros y tangibles, ¿no es cierto?, para este equipo, vamos a llevar la solución, ¿no es cierto?, o no la asegura, pero a lo menos aporta, ayuda. El segundo punto, identificar cuáles son los quick wins. O sea, ¿para qué enfocarme, como bien dijiste también, Ricardo, en vamos a desarrollar algo que va a demorar probablemente un año completo en desarrollarlo y vamos a llegar con la solución final y la vamos a implementar de una y queremos que todos se suban a este carro de la tecnología? ¿Para qué? Si podemos hacerlo de manera modular, podemos hacerlo de manera gradual. Probemos un feature, una funcionalidad primero y agarramos, ¿no es cierto?, un equipo y eso lo llevamos a una matriz de impacto-esfuerzo, que no sé si están familiarizados con eso, que se parece mucho a una matriz de riesgo, solo que en un eje, ¿no es cierto?, está el impacto y en el otro eje está el esfuerzo que esto me toma. Y el cuadrante del quick win es algo de alto impacto y de bajo esfuerzo. Entonces, ¿para qué comenzar con todo lo difícil si puedo hacer lo que me cuesta menos y lo que tiene mayor impacto? Eso se va a percibir tangiblemente en el equipo como, esto no es teórico, esto no es algo en el aire, esto tiene un efecto práctico en alguna tarea que yo estoy haciendo. Entonces, identificar estos quick wins y partir por eso es clave porque necesitamos que la curva de la adopción de esta nueva tecnología en sus primeras instancias sea la más alta posible. Yo a los early adopters los tengo que tratar, pero como si fueran la reina de la fiesta. A ellos son los que yo les tengo que dar algo en corto plazo y de alto impacto para que ellos perciban de que este proyecto tiene potencial. Después nos podemos dedicar a seguir implementando las cosas más complejas que son necesarias, pero que no necesariamente se van a percibir en el corto plazo. Entonces, si yo me enfoco primero en eso, créanme que las otras cosas que son desafíos más complicados aún, de cambios estructurales y de forma de trabajar que son más desafiantes, el equipo los va a tomar de mejor manera, porque ya tienen, ¿no es cierto?, esa ganancia, ese caso de éxito para esa funcionalidad pequeña que yo agarré y que ya la implementé con algo tangible de vuelta. Y por eso mismo, nunca partir con toda la empresa o nunca partir con todo el equipo. Agarren un par de personas, una parte del equipo, hagan un piloto solamente con esas personas. Eso es clave, porque eso, ¿no es cierto? Si es que llega a salir mal el proyecto, contienen la situación solamente en esas personas y no contaminan, ¿no es cierto?, la percepción que tiene esto de, "Ay, no sirve para nada, ¿para qué? Esta cuestión está de más, me gusta trabajar como lo vengo haciendo". Entonces, si hacen una prueba de concepto con un equipo, ¿no es cierto?, y pilotean la idea con ellos, sacan el feedback, hacen un focus group, iteran sobre la misma, que es algo súper importante, escuchan realmente el feedback que tiene que dar ese equipo de vuelta para mejorar la situación o el workflow o la implementación de esto, es clave, ¿no es cierto?, para después irlo paulatinamente ampliando el resto del equipo. Y por último, siempre, siempre tener claro, antes de empezar la implementación, cuáles son los KPI, las métricas, ¿no es cierto?, los Key Performance
indicators que yo quiero mover. Tenerlos claros antes. La definición del éxito del proyecto no puede ser a ver, veamos qué pasó. No. Yo, y aparte, no tomen 10, concéntrense en dos, súper concretos. Yo quiero bajar el tiempo de resolución de conflictos laborales. Yo quiero bajar el tiempo de un arbitraje. Yo quiero bajar el tiempo o bajar el costo de la revisión de contratos. Agarren dos KPIs que sean los más relevantes para ustedes, enfóquense en eso y digan, yo quiero mover esta palanca de aquí a acá o de aquí a acá. Y así miden el éxito y pueden entonces tener una temperatura de si lo estamos haciendo bien o no. También un KPI súper importante puede ser la adopción o el NPS que tiene el equipo respecto a la implementación de esta tecnología. El NPS, para los que no saben, es el Net Promoter Score, que es la clásica pregunta de 1 a 10, ¿cuánto recomendarías este servicio, este producto a un amigo o un familiar? Bueno, eso también se puede hacer en proyectos de implementación. Y preguntarle al equipo es algo clave. Acá estamos co-construyendo este proyecto junto a las personas que lo tienen que utilizar. Hacerlo puertas adentro. Bajo cuatro paredes y no preguntarle a nadie si es que lo estamos haciendo bien o no, y no incluir al usuario final que va a tener que usar esta tecnología dentro del diseño de la solución, es un error que siempre lleva al fracaso estas implementaciones. Eh, por último, acá un breve ejemplo de un roadmap práctico para la implementación: el diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Identificar las tareas repetitivas y cuellos de botella de tu departamento legal, seleccionar las herramientas más idóneas, después vamos a ver algunas de específicamente automatización de legal ops. Eh, hacer este piloto, ya proceso pequeño, y medir el impacto cuidadosamente, no a tontas y a locas ampliarlo como o anunciarlo como un gran proyecto para toda la compañía. Eso, créanme que no es muy recomendable, porque si llega a fracasar, finalmente también el costo reputacional es grande. Entonces, mejor partir sin tanta bulla, partir, ¿no es cierto?, con un equipo pequeño, sacar las conclusiones, los aprendizajes, iterar y volver, ¿no es cierto?, a intentarlo, que es justamente lo que viene después. Y finalmente se logra el cambio cultural, pero se logra de una manera de cascada. No porque alguien llegó y lo impuso, sino que porque el propio equipo eh, internalizó el beneficio que esto les trae. Si ustedes no logran que su equipo internaliza el beneficio que esto tiene para la práctica del día a día, créanme que cualquier tecnología que ustedes con mucho esfuerzo tengan que comprar va a quedar en desuso. Así que eso es clave también. Y bueno, como roundup o como conclusión de todo esto, generamos un impacto transformador de la automatización, ¿no es cierto? Siempre que aseguramos un proyecto que se implementa de manera exitosa, ¿no es cierto? No solo transforma la forma en que trabajamos, sino que lidera a los equipos legales para enfocarse a lo que realmente importa, que es agregar valor estratégico. Entonces, una buena forma de partir, no es la única, pero una buena forma de partir esta conversación del por qué queremos hacer esto es: hoy día en tu trabajo estás haciendo la mitad del tiempo tareas de bajo valor que ni a ti ni a mí me gusta que las hagas tú. Si las podemos delegar en un proceso tecnológico, estoy liberándote la mitad de tu tiempo para que te puedas enfocar en tareas de mayor valor y hacer sentir a esa persona más valiosa. Y eso es algo clave, porque si uno hace sentir a esa persona más valiosa, también va a tener una disposición, ¿no es cierto?, a adoptar esta tecnología. Eh, ahora, pregunta abierta. Dado todo esto, piensen ustedes en su día a día, en sus equipos que lideran, en su empresa donde están, ¿no es cierto?, trabajando como parte de la gerencia legal, y pregúntense, ¿qué tarea repetitiva automatizaría primero? Empieza con un pequeño cambio y observa cómo se transforma tu equipo. Y acá un breve pro tip: nunca partan por lo más difícil, partan por algo sencillo. Por favor, no se engolosinen. Yo sé que a veces uno dice, no, es que me encantaría hacer un proyecto súper ambicioso, pero la verdad es que créanme que esto es un juego de pulgadas, como dicen. Yo tengo que el valor que tiene incrementar en algo, en un detalle muy pequeño, pero sobre el tiempo, es mucho más que tratar de hacer algo gigante que me voy a demorar y que probablemente va a ser muy, muy difícil y que no va a ser exitoso. Eso, Ricardo, no sé si tenía alguna pregunta. No, creo que la pregunta que se están plasmando van un poquito más al final de la conversación.
te preguntan por algunas herramientas, aplicaciones, Ah, programas. perfecto. Vamos a platicar un poquito más adelante. Sí. Pero no, adelante, continúa, por favor. Sí, vamos a ver algunas herramientas en particular. Ya voy cerrando, esto lo voy a hacer bastante rápido, pero es solamente este material de apoyo para que vean un ejemplo de la automatización de un proceso. Esto es un ejemplo real, yo lo apliqué en un proyecto, está en una versión muy simplificada, pero es para que entiendan de que nosotros acá el problema que teníamos era un banco que necesitaba hacer la cobranza de los títulos ejecutivos judicialmente, y ese proceso hoy día era totalmente manual, la extracción de los datos para generar las planillas de cobro, la asignación, ¿no es cierto?, a los abogados externos, y también poder presentar esto en Chile a lo menos. Sé que en México también, pero no en todas las páginas del Poder Judicial se puede hacer. Tenemos la posibilidad de subir las demandas directamente por una página web. Y eso lo que me permite, ¿no es cierto?, es automatizar ese proceso que antiguamente era manual y era de muy bajo valor y claramente que de mucho tiempo que se gastaba en algo que era automatizable. Entonces nosotros lo que hicimos es, en este caso, revisar, ¿no es cierto? Se generaba la demanda, se generaba el título ejecutivo en este caso, y se revisaba dentro del Poder Judicial, en el ambiente, ¿no es cierto?, que tenía el cliente, el ambiente de gestión de juicios que nosotros manejamos, se revisaba si es que este cliente o este deudor ya tenía un juicio anterior. ¿Por qué? Porque esa revisión se tenía que hacer manualmente. Y yo tenía que ir a buscar si es que en la planilla actual ese deudor ya tenía un juicio activo, ni siquiera cualquier juicio, un juicio que estuviera activo. ¿Por qué? Porque nosotros que somos abogados sabemos que existe la institución de la acumulación del procedimiento. O sea, yo puedo acumular procesos siempre que se cumplan ciertas condiciones. Y eso me ahorra un montón de dinero, porque yo no tengo que iniciar dos juicios contra la misma persona por títulos distintos. Yo puedo acumular ese juicio al que ya está avanzado y me ahorro la notificación, me ahorro, ¿no es cierto?, el embargo de bienes, etcétera. Entonces, lo que hizo automatización de este flujo legal fue precisamente hacer la validación de si este deudor ya tenía un juicio previamente, y eso hacía que en el árbol de decisión se fuera al flujo de demanda o al flujo de ampliación. Eso es un poco como el ejemplo concreto que yo les quería compartir. Y ahora a lo que la gente estaba pidiendo, ¿no es cierto? Algunas de las herramientas de automatización recomendadas para LegalOps. Bueno, la de Case Tracking es la de nosotros, que es un sistema de gestión de juicios judicial. Sirve también para otras cosas, pero no me voy a extender en ese punto. Sí tomen nota, si quieren le sacan una captura de pantalla ahí a esta parte a lo menos, donde, o anoten, ¿no es cierto?, los nombres de estas. Les recomiendo muchísimo buscar, estas no son todas, por favor, no se queden con que solo existen estas. Pero lo importante es revisar qué herramienta es mejor para mí en mi contexto, ¿ya? Porque hay algunas que son de las que están nombradas acá, que son de origen anglosajón y que naturalmente están en inglés. No todas están, ¿no es cierto?, en español. Eso puede ser también una barrera, a pesar de que tienen funcionalidades muy buenas, etcétera, etcétera. Algunas no se interconectan o no tienen integraciones con otros sistemas, otras sí. Y de repente eso también es un factor a considerar si es que yo quiero eh, integrar estos procesos, estos flujos de trabajo automatizados con otros software de la compañía o que yo estoy ocupando y que son core, ¿no es cierto?, a mi operación. Eso. Y por último, les dejo acá también un pequeño regalo, un checklist diagnóstico de tareas repetitivas, ¿no es cierto? Primero, mapear los procesos. Punto uno, identifica y documenta todos los flujos de trabajo actuales en tu departamento. ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer con una herramienta como Miro, con, ¿no es cierto?, la que tiene Microsoft incluso, que me permite diagramar flujos de trabajo. eh, Incluso si es que quieren, pueden agarrar una pizarra y empezar a hacerlo desde ahí, le sacan una foto, o sea, todo es válido. Hasta en Excel yo he visto flujos de trabajo mapeados. O sea, ocupen lo que para ustedes sea más cómodo, pero lo importante es sacarle la foto al flujo actual, porque lo que no podemos ver, no lo podemos mejorar. Y cuando le sacamos este diagnóstico, cuando hacemos esta radiografía del flujo actual, es ahí donde se van a ver
¿Y por qué está yéndose a este control manual si es que dos pasos más adelante vuelve a ese mismo control? ¿Qué pasa entre medio que justifica que yo tenga un segundo control que me está desacelerando este flujo? O sea, ahí es donde empiezan a salir las preguntas interesantes de simplificar los flujos que hoy día pueden ser muy complicados y que no tienen razón de serlo, ya, porque puede ser que los heredé de una administración anterior, etcétera. Entonces, siempre es bueno parar, ¿no es cierto?, un poco, mirar lo que tengo, diagnosticar y ver cómo lo puedo mejorar. Y para eso hay que diagramarlo. Eh, Obviamente que entre hito y hito de este flujo hay que medir los tiempos. ¿Cuánto me demoro del hito A al hito B? ¿Por qué? Porque ese puede ser la base de después de estos KPIs que nosotros queremos medir y que podemos decir el éxito de la adopción de esta tecnología es llevar esto de 2 semanas a un día, por ejemplo. Analizar el volumen. ¿Por qué? Porque por lo general procesos que son una vez al año, la verdad es que vale la pena automatizar un proceso que hago una vez al año. No lo sé. Si lo hago todos los días o una vez al mes o constantemente en la semana, bueno, ahí quizás sí vale la pena automatizarlo. Entonces, no porque sea automatizable per se implica de que es un buen candidato para automatizarlo. Pregúntense también la frecuencia con la que lo hacen, porque podemos generar un workflow automatizado de lujo, pero si es para algo que se hace una sola vez al año y que en verdad no es tan doloroso desde el punto de vista operacional, no sé si es un buen candidato. Voy a gastar demasiados recursos y tiempo en algo que no me aporta, ¿no es cierto?, tanto valor. Y por último, evaluar el impacto, ¿no es cierto? Después de que hicimos todo esto, se evalúa el impacto. Y acá está como lista, pero la verdad es que debiera ser un círculo. ¿Por qué? Porque después de que se evalúe el impacto, volvemos a mapear el proceso, volvemos a medir el tiempo, analizamos el volumen, evaluamos el impacto y así, cíclicamente. La idea es que esto sea iterativo y que con cada vuelta del ciclo vayamos ajustando más esto. Los flujos de trabajo, el Legal Ops no es estático. Yo no defino un flujo y chao, me voy para la casa, me quedo tranquilo. Eso no es así. Siempre es válido hacer revisiones, ¿no es cierto?, con una frecuencia, ¿no es cierto?, ojalá mayor a un año, o a lo menos un año, ¿no es cierto?, de decir, ok, voy a evaluar cómo lo estoy haciendo ahora y voy a ver si es que hay puntos de mejora. Y acá es clave de que ustedes incorporen a su equipo. No lo hagan puerta adentro, no lo hagan solamente el C-level, la plana ejecutiva, el director, los dueños. No. Necesitan encontrar a las personas que están más abajo porque les van a dar una visión que hoy día ustedes no tienen. Entonces, y si ustedes son los que están trabajando hoy día como parte de la parte más operativa, levanten la mano con su jefatura y díganle, yo necesito mejorar este flujo. A mí me duele tener que hacerlo de esta forma. Yo veo acá un potencial de optimización. Por favor, no, yo entiendo que todas las culturas organizacionales son distintas, pero dudo mucho de que alguien mire con malos ojos una, planteado de la forma correcta, claramente, una sugerencia de cómo mejorar cómo estamos trabajando actualmente. Entonces, si ustedes son de la parte más operativa, que yo me considero de esa parte, de hecho. Yo soy la persona que constantemente acá en Lemontech levanto la mano y a veces soy el convidado de piedra porque todos dicen, no, abracemos, nos está saliendo todo bien. Y yo digo, espérate un poco. Acá hay algo que ustedes no están viendo y ahí ya salió el aguafiestas. Pero la verdad es que eso, lamentablemente, prefiero ser honesto y levantar la mano y decir, oye, esto se puede mejorar antes que quedarme callado y ser un cómplice, ¿no es cierto?, de un flujo que es ineficaz o derechamente que no está sirviendo. Eso. Vamos entonces con algunas preguntas, Ricardo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, por ahí te escriben que excelente tema desarrollado. Y bueno, de verdad lo tienes clarísimo, te dedicas a esto todos los días, es tu función. Y me queda claro que esta parte de aterrizar, ¿no? Correctamente las ideas, la forma y la estructura de que una Legal Tech puede incorporar a un equipo de trabajo digamos que una parte es comprar la idea, ¿no? Y decir, ok, perfecto, no sé, pensemos en una dieta, ¿no? Vamos a pensar en que queremos subir o bajar de peso. Perfecto, pues a lo mejor está claro, ¿no? Hay que comer menos y hacer más ejercicio, pero el cómo es el que cuesta trabajo, ¿no? Y por eso es que de alguna manera
La instrumentación, los puntos que nos pones enfrente son súper interesantes para si estamos listos para dar ese paso, porque al final del día es una decisión, conlleva un cambio y los cambios siempre son difíciles, ¿no? Entonces hay que tener todo esto en consideración y bueno, evidentemente, muy, muy valiosos todos estos puntos. La verdad es que vale la pena ver esta sesión dos, tres veces porque es de apunte, ¿no? Realmente más allá de ser una opinión, es un how to do. Y te agradecemos mucho por habernoslo compartido en esta sesión, porque de nada sirve tener mucha innovación si no la podemos incorporar a nuestro día a día, ¿no? Totalmente cierto. De hecho, esa fue como el desafío que yo me autoimpuse, siendo que soy una persona muy de la academia, dije, no, esta vez quiero hacerlo full práctico, quiero que la gente que asistió se lleve algo concreto con lo que trabajar, con lo que reflexionar y que sea algo que realmente impacte la vida de las personas. Yo podría escribir libros, pero eso no le cambia mucho la vida a nadie. Creo que esto tiene un impacto mucho mayor y por eso estoy acá y agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, pues con esto concluimos este cuarto día. Mañana ya es el último. Gracias. Un excelente cierre. Gracias a todos por estar presentes. Gracias, Enrique, por preparar esta sesión. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.